amigos, ya son las 10 de la noche con 33 minutos en vivo y en directo. Esto lo llamamos Mentiras Verdaderas todas las noches a través de las pantallas de la red. Queremos que se convierta en un clásico de las noches en nuestro programa, así que lo construimos en esta discusión acalorada donde indagamos en la historia desconocida. Jorge Baradit, buenas noches, ¿cómo estás? Súper bien. Oye, Jorge, hoy día vamos a ahondar en un tema poco conocido para nuestro país y tiene que ver con qué rol jugó Chile en la Primera Guerra Mundial. Ya se cumplió 101 años, más de un siglo de este primer gran conflicto bélico en nuestros tiempos, ¿no? Y donde la verdad poco y nada sabemos, pocos antecedentes manejamos al respecto. Vamos a revisar una nota que nos pone en contexto para poder entender desde ya qué rol jugó Chile. ¿Qué historias desconocidas están detrás de la guerra? El hashtag abierto, @mentiraslarred. Desde ya, pongan atención a esta nota. Este año se cumplieron 101 años del inicio del conflicto bélico más importante del mundo. Un conflicto que acabó con la vida de 20 millones de personas entre civiles y militares y terminó con 4 imperios. Hablamos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en Europa el 28 de julio de 1914 y culminó el 11 de noviembre de 1918, un año en el que se selló el fin del conflicto entre los países contendientes en el Tratado de Versalles. Una guerra que acabó con 4 imperios, el alemán, ruso zarista, austrohúngaro y otomano, estados que perdieron parte importante de sus territorios. Producto de esto, en Europa se constituyeron nuevos países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Una guerra que marcó el siglo XX y llevó a la consolidación como grandes potencias mundiales a Estados Unidos y Japón, vencedores de la guerra. Pero, ¿cómo afectó a nuestro país esta guerra? ¿Qué rol tuvo Chile en la Primera Guerra Mundial? ¿Hay tesoros alemanes ocultos en el sur de Chile? ¿Estuvo la escuadra naval alemana anclada en Valparaíso? 30 países en conflicto en una guerra desplegada en 3 continentes. Sí. ¿Qué rol jugó Chile? Lo iremos descubriendo poco a poco, Jorge Baradit. ¿Por dónde le entramos a esta guerra que ya cumplió más de un siglo? Por algo que pasó la semana pasada. Después del programa que hicimos, me preguntaron, pero te está saliendo del tema. ¿Qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial, esto de la tregua de la Primera Guerra con nosotros? Claro. Yo le dije, bueno, ¿tú sabes que Chile fue escenario de un combate importante de la Primera Guerra Mundial? ¿No te dijeron? Claro, fue como, no, ¿de dónde estoy sacando esto? Yo le dije no solo eso, un combate que dio inicio a un momento de la guerra que determinó prácticamente su resultado, porque fue destruida la escuadra alemana entre aguas argentinas y aguas chilenas, en un evento que se conoce como la Batalla de Coronel. No muchos saben, frente a Coronel, en nuestro país, hubo un combate naval entre tropas, entre acorazados alemanes y acorazados ingleses, y la Batalla de las Malvinas, con nombres como von Spee, Canaris y gente que está muy en la historia de la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos ahí, de alguna manera. Ahora, en materia formal, por supuesto que el gobierno chileno de la época se mantuvo total y absolutamente al margen de lo que estaba pasando en los otros continentes. Más o menos. Siempre Chile tenía una posición... somos un país chiquitito, somos un país medio pacato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿Chile entró en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Tú sabes, en Europa se acabó como en abril, podríamos decirlo, de 1945. Bueno, Chile entró un poquitito antes. Le declaró la guerra al eje, así como que tiró la piedra detrás de un árbol. Y en la Primera Guerra Mundial, más o menos también. Siempre en el país ha habido una especie de germanofilia, ¿no? Hay un gusto por lo alemán, los colonos alemanes, la educación de nuestro ejército. Hay una admiración por el pueblo alemán que ha cruzado los tiempos, no viene solamente de periodos recientes. Entonces Chile de alguna manera prestó ayuda a la flota alemana. La flota alemana se abasteció en Valparaíso, no una vez, 2 veces. Los prisioneros de guerra fueron prácticamente protegidos en nuestro país después de estos combates. Hay que pensar que, para ponernos en contexto, la Primera Guerra Mundial, si te parece, dibujémosla bien en pequeñito.
el mundo estaba compuesto de imperios. El imperio ruso, monstruoso, gigantesco. El imperio británico, que estaba en ultramar y era poseedor de la flota más potente del mundo en ese momento, durante el siglo XIX. Estaban los imperios españoles, Italia tenía sus colonias, todo el mundo quería tener colonias. 1880, recién Alemania, este león dormido, ¿no? Esta águila dormida, se unifica en el siglo XIX. Recién en 1880, contemporáneo con, mientras se estaba desarrollando la Guerra del Pacífico, Alemania estaba unificándose como un gran país y todos empezaron a temblar, porque todos sabían la capacidad que podía llegar a tener ese imperio alemán. Ahí comienza un proceso que culmina en la Primera Guerra Mundial. Alemania quería tener sus colonias. Alemania quería convertirse en un imperio en ultramar para enfrentarse a Gran Bretaña, para enfrentarse a los franceses, a los rusos. Quería tener su lugar en la historia. Y para eso tenía en el trono a Wilhelm, Guillermo, un rey no muy iluminado, no muy luminoso, que lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es echar a Otto von Bismarck, que era un genio de las relaciones diplomáticas internacionales, y se suma en una especie de ostracismo y de batalla de todos contra todos. Levanta una flota, levanta un tremendo ejército, empieza a amenazar a todo el mundo, la beligerancia es muy fuerte, y una chispa, solo una pequeña chispa. Mucha gente no sabe que la Primera Guerra Mundial fue detonada por una persona, por un disparo. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, un joven bosnio, dispara y da muerte a Francisco Ferdinando, que era el heredero al trono de Austria, del gran imperio austrohúngaro en ese momento. La excusa perfecta para que... Y en ese momento se produce un reguero de pólvora espantoso, y te lo voy a contar bien en cortito. Siempre está esta lógica de la diplomacia internacional, donde si tú tienes un vecino, tu aliado es el vecino de ese vecino. Claro. Por ejemplo, Chile, que tiene temas con Perú, su aliado es Ecuador, y se ayudan, ¿no? Entonces, Alemania en el centro, Austria-Hungría en el centro, tenían a el enorme Rusia y Francia como enemigos. Y Gran Bretaña, que ya no le gustaba tanto a Alemania porque se había metido en los mares. ¿Qué pasó? Austria-Hungría le matan a su príncipe, en el fondo, a Francis Ferdinand, y le exige cosas inexigibles a Serbia y a Bosnia, que eran los Balcanes, donde ellos tenían interés. Los rusos se ponen en guardia, porque si Austria-Hungría ataca a Serbia, ellos son aliados, y saben que si ataca a Austria-Hungría, detrás viene Alemania. Entonces, Rusia toma una determinación, mueve sus tropas hacia la frontera. Alemania se pone en guardia. Austria-Hungría invade los Balcanes. Alemania abre un plan que tienen escrito hace mucho tiempo, que se llama el Plan Schlieffen, que dice, si te ataca Rusia, seguramente te va a atacar Francia. Pero Rusia es lento. Rusia es un oso grande, con tremendos territorios, le va a costar atacar. Lo primero que hay que hacer, si te ataca Rusia, es pegarle a Francia. Perfecto. Es decir, tienes un amigo grande y un amigo ágil y chico, pégale al chico, y después te encargáis del grandote. Y lo que hacen es invadir Francia, y se desata una guerra de alianzas. Por atacar a Austria-Hungría, Serbia entra Rusia, Alemania ataca a Francia para defenderse de Rusia, Gran Bretaña, aliado de Francia, y ataca. Guerra mundial, empieza una carnicería espantosa hasta el día de hoy, o sea, hasta mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial se conocía como la Gran Guerra. Esto fue una carnicería, Nacho, horrorosa. Estamos hablando, entiendo, de cerca de 10 millones de muertos. 10 millones de bajas del ejército. Estamos hablando de que en ese momento Chile debe haber tenido 6 millones de habitantes. Estamos hablando de 10 u 11 millones de bajas militares. Estamos hablando de 20 millones de personas en total, muchas veces sin contar los desaparecidos. Una guerra que enfrentó tropas prácticamente desarmadas frente a ametralladoras, frente a tanques, frente a una guerra tecnológica como nunca se había visto antes. En la Primera Guerra Mundial aparecieron las ametralladoras a gran escala, aparecieron los tanques, aparecieron los aviones, aparecieron la guerra química. Guerra química en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tipo de armas utilizaron? Gas mostaza, gas sarín, una cantidad de descubrimientos tecnológicos y sin freno.
Porque hoy día uno puede, ¿no? A través de resoluciones internacionales decir, no, esas armas están prohibidas, no, esas dañan a civiles. En esa época era el infierno desatado sobre la tierra sin ningún freno. No habían tampoco herramientas tecnológicas para enfrentar muchas de las enfermedades más simples. Estamos hablando de que todavía los antibióticos estaban ahí. Entonces los muertos por gripes. Se desata la gripe española en esa época. Millones de muertos más. Las enfermedades, los desastres. Gente que vivió años en trincheras sin moverse prácticamente un metro. Era una masacre diaria como nunca ha habido antes, ni siquiera, diría yo, en la Segunda Guerra Mundial. Qué locura. Eso que se desató y que duró hasta 1918 y que sembró la manera como terminó lo que vino después, la Segunda Guerra Mundial, tuvo un pasaje determinante que comenzó en nuestras costas. La flota alemana, que era uno de los motivos de disputa con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña era el rey de los mares, llevaba un siglo siendo el rey de los mares y no quería que nadie se le metiera ahí, y tenían acorazados poderosísimos. Alemania invirtió y construyó una flota de lujo y se dedicó a moverse en el Pacífico, y el Maximilian von Spee, el almirante, tenía la escoba, ¿no?, en el Océano Pacífico. Y el 12 de octubre de 1914, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses después de empezar la guerra, Maximilian von Spee estaba en Isla de Pascua, que era ya territorio chileno, en Isla de Pascua con su flota. ¿Qué hacían en Isla de Pascua? Estaban reaprovisionándose, porque necesitaban puertos que no estuvieran controlados por los ingleses para reaprovisionarse de carbón, de alimentos, y digamos que... puertos seguros. Y digamos que el Estado chileno colaboraba indirectamente con todo eso. El 19 de octubre de 1914 estaban en Robinson Crusoe, y el 30 de octubre la Armada alemana estaba en Valparaíso. Hay fotografías de la Armada alemana saliendo majestuosamente del puerto de Valparaíso, y a un costado se ven 2 barcos, creo que uno es de los Higgins, no recuerdo muy bien el otro, pero barcos chilenos de la Armada, en el mismo, conviviendo con esta flota que estaba en guerra, y en guerra mundial contra aliados chilenos. Era muy delicado ese tema. Maximilian von Spee es un tremendo nombre en la historia naval alemana, y yo diría que mundial. Él se dirige hacia el sur porque su objetivo era cruzar hacia el Atlántico, y cuando va llegando a Coronel descubre que desde las Malvinas habían enviado al almirante Cradock, un británico, con cuatro acorazados. Ellos venían con 4 barcos, los alemanes traían 5, y frente a Coronel, en aguas chilenas, comienza una de las batallas decisivas de la Primera Guerra Mundial. Wow. En esa batalla, por primera vez en décadas, los ingleses sufren una derrota. Spee, en unas maniobras alucinantes, pero ayudado por un detalle: el atardecer, por la posición de los barcos, fue el atardecer, recortaba los barcos británicos, y por lo mismo, por la luz, los alemanes no se veían tan claros. Se produce un intercambio de andanadas, se produce un intercambio de disparos, cañonazos. La gente seguramente desde la costa tiene que haber visto este humo, estos barcos gigantescos para la época. Hay unos pre-dreadnought, unos acorazados monstruosos combatiendo, y la gente en Chile no debe haber tenido idea. Esto tiene que haber sido como... ¡Qué locura! Siendo espectadores de la historia. De la historia, exacto. Esto tiene que haber sido similar a que de pronto sales en Santiago y ves 2 cruceros estelares peleando en el cielo de Santiago, porque ese era el nivel de monstruosidad. Y en esa batalla se hunden 2 barcos británicos, no se salva prácticamente por el oleaje, por el tipo de barco, no se salva ningún marinero inglés, y los restantes 2 huyen hacia el sur, a la espera de un acorazado, el Canopus, que estaba escondido en Chiloé, o venía más o menos en Chiloé. En Chiloé. Tenemos full protagonismo de la geografía chilena, si te fijas. Los tipos se van por alta mar, tratan de meterse hacia Chiloé porque Canopus venía por Chiloé, que son puertos escondidos, hay canales, hay mucha posibilidad de maniobrar ahí. Y eso en ese momento les jugó a favor a los ingleses. Y huyeron con la cola entre las piernas por toda la costa chilena, atraviesan el estrecho y vuelven a las Malvinas.
La semana antepasada hablamos de la guerra de las Malvinas, la posible guerra con Chile, con Argentina, y mencionamos algo de las Malvinas. Siempre se ha dicho, 2 islas perdidas en el sur del Atlántico, ¿qué importancia pueden tener para Gran Bretaña? Toda la importancia del mundo. Es un punto estratégico de control del océano Atlántico, porque Gran Bretaña todavía piensa como imperio, todavía piensa en su presencia a nivel planetario, y de cara a la Antártica, donde muchos países tienen puestos los ojos. La gente piensa por error que la Antártica ya está repartida. La gente piensa por error que ese mapa de ese pedazo de pizza de la Antártica que aparece bajo nuestro mapa es nuestro. Si uno ve el mapa argentino, se va a descubrir que el pedazo de pizza es prácticamente el mismo, solo corrido unos cuantos grados. Y hay otros países que también están reclamando, todos están reclamando soberanía. La Antártica no está repartida. Entonces, las Malvinas son súper importantes. Los alemanes querían atacarla. Ojo ahí, paréntesis. ¿Podríamos entonces prever conflictos futuros en torno a la repartición de la Antártida? La Antártica, tienes que pensar tú que es un territorio que está inexplorado, un territorio que está inexplotado. Deben ser de las reservas de agua, que van a ser las siguientes guerras en el futuro, no por petróleo, va a ser por agua. Hay napas subterráneas en Sudamérica, en Paraguay, que ya están en el ojo del gobierno norteamericano. Ya se detectó que las aguas de Puerto Williams, por ejemplo, son de las más puras del planeta. Eso es porque a 40, 50, quién sabe, años más, las guerras van a ser por agua. La Antártica, sin duda, es uno de los reservorios de agua más importantes del planeta. Entonces, un territorio que por decreto de la ONU no puede ser explotado comercialmente, está virgen de minerales, de petróleo, de agua, de cualquier cosa que se pueda encontrar. Entonces, los dientes de los grandes dueños de este planeta, olvídate, eso que yo hablo de pedazo de pizza es literal. Además que hay cosas que uno no se da cuenta. Las proyecciones del mapa del mundo la muestran como una cosita que está allá abajo. La verdad es que si uno pudiera tomar el mapa mundi y mirarle el trasero, ¿no? Claro. La Antártica es un territorio monstruoso, inmenso. Cabe toda Europa, cabe prácticamente todo Sudamérica. Es un monstruo. Es un continente aparte. Que puede significar conflictos bélicos a futuro. Bueno, de hecho, las islas, la Picton Nueva Lenox, uno de sus conflictos o uno de sus puntos de conflicto tenía que ver con su proyección antártica, ¿no? Entonces, por eso que Chile está tan preocupado de mantener población viviendo allá, de tener la villa, las estrellas, de hacer investigación, porque en el fondo de esa manera justifica la soberanía que está reclamando. ¿Eh? Nadie va a poder venir a decir, oye, ¿qué estás reclamando tú? Si no ha hecho nada. No, compadre, yo llevo no sé cuánto, 40 años, el primer presidente en visitar la Antártica fue chileno, tenemos gente viviendo ahí todo el año, se hacen recitales de música ya, o sea, está vivo, ese territorio es chileno. Entonces, hay un interés particular muy importante. Ahí ¿sí? tenemos, Jorge, el mapa argentino en esta analogía, sí, claro, que es muy notable, porque efectivamente es un gran pedacito de pizza. Exacto, y si te fijas, toda esa península que nosotros también reclamamos como nuestra, que se aducen algunos edictos o algunas leyes durante la conquista, ¿no? Que de tal punto hacia abajo va a ser parte de la capitanía, pero en realidad está en disputa. Y el territorio, ni hablar, el territorio británico que se reclama también. De hecho, los nazis hicieron viajes a la Antártica en búsqueda también de puntos de contacto. Bautizaron New Schwabenland, por ejemplo, el mismo Canaris, que es muy divertido porque Canaris era tropa del Dresden, uno de los barcos de la batalla de Coronel. Él con posterioridad volvió a Alemania, se convirtió en un alto jerarca nazi y hizo viajes hacia Chile de nuevo. De hecho, es bien divertido, Canaris, este tipo que era del Dresden, después como espía en España, y dado su nulo acento alemán en el español que hablaba, decía ser Rip Rosas, chileno. El mayor espía nazi en España durante la Segunda Guerra Mundial era un chileno, entre comillas, era Rip Rosas, y decía venir de Osorno. Siguiendo en este vínculo de la Primera Guerra Mundial con Chile, ¿jugó algún rol el salitre en aquel mega conflicto bélico?
jugó un papel muy importante porque uno de los componentes de la pólvora, que el principal explosivo utilizado hasta ese momento, no había desarrollo de explosivos de otra naturaleza, sintéticos, plásticos, qué sé yo, era el salitre. Tú sabes, se hace la pólvora se puede hacer con partes de azufre, carbón coque y de salitre. Es imprescindible el salitre para la pólvora. Y Chile, claro, se forró de plata vendiendo salitre en un conflicto que utilizaba la pólvora, pero a destajo todos los días. Oye, mira, qué datazo. Queridos amigos, siendo ya las 10:53, impresionante conversación sostenemos a esta hora de la noche. Y hoy estamos desmenuzando datos desconocidos, ocultos, sobre qué relación tuvo esta guerra con nuestra larga y angosta faja de tierra. Uno siempre piensa que Chile ha estado tan ajeno a estos grandes conflictos bélicos, y aquí vamos viendo casos puntuales, concretos, confirmados, donde Chile sí jugó un rol más que relevante. Y fíjate que el principal rol, o un rol importante que jugó Chile, fue que cuando, en el fondo, en esta batalla de Coronel, comienza un momento crucial para la Primera Guerra Mundial. Tú tienes que pensar que en la Primera Guerra Mundial no estaba desarrollada la aviación como la entendemos hoy día. Es decir, todo el aprovisionamiento se realizaba por tierra, por trenes o por mar. El mar era fundamental como ruta de aprovisionamiento de pertrechos, de alimentos para las tropas que estaban distribuidas en esta guerra planetaria. Entonces las rutas marítimas eran clave, y el que controlara el mar de alguna manera iba a controlar el curso de la guerra también. Entonces esta flota alemana que se enfrenta a la británica y obtiene una primera victoria en la batalla de Coronel es clave. ¿Qué papel jugó Valparaíso? Desgraciadamente, el punto estratégico para el dominio del Atlántico Sur eran las Malvinas. Spee debió haber perseguido a estos barcos y debió haberse quizás aprovisionado en Puerto Montt, en Magallanes, y continuar de ir directo hacia las Malvinas y tomarla, que era el plan. Sin embargo, Valparaíso fue muy tentador. Valparaíso y su ambiente cosmopolita, Valparaíso y sus provisiones, Valparaíso y todo lo que tenía, llamó a Spee. Spee se fue hacia el norte en vez de dirigirse hacia el sur, y se demoró 18 fatídicos días en iniciar el ataque hacia las Malvinas. Tiempo que aprovechó la Armada Británica de enviar acorazados. Spee nunca supo, no hubo inteligencia que le informara, y cuando ellos, pertrechados en Valparaíso, llenos de carbón sus máquinas, partieron a tomarse las Malvinas, iban entrando a las bahías y se encontraron con que había una cantidad de acorazados, una cantidad de barcos de guerra impresionante, y tuvieron que frenar. En otro hecho que fue clave también, Spee debió haber atacado quizás, sin embargo frena, se devuelve y comienza una de las persecuciones más sanguinarias de la historia de las armadas y de los combates navales. ¿Por qué se retiró? Se lo pillaron totalmente por sorpresa. Se retiró porque iba con 4 barcos, y en la bahía, en Puerto Stanley, que es la capital de las Malvinas, el puerto principal, estaba lleno de barcos británicos. Entonces dijeron, no, de esta cuestión no nos salvamos, tenemos que devolvernos. En cambio, sin pensar que todos esos barcos estaban estacionados y podrían haber hecho un ataque que habría dejado la escoba. Quizás habrían perdido un par de naves, pero también habrían ocasionado un tremendo daño. En vez de eso, retroceden, comienzan a huir hacia el estrecho de Magallanes en dirección a Chile, curiosamente. ¿Ah? Parece que territorio seguro hacia Chile, ¿no? Los alemanes. Y son perseguidos, y ocurre el gran desastre de la Armada alemana. El primero al que se le da caza es el Scharnhorst se llamaba, que es donde iba Maximilian von Spee. Es alcanzado, cañoneado, comienza a hundirse. No hay posibilidad de salvar a los marinos alemanes. Además, los británicos estaban muy molestos por esta gran derrota, y termina abriendo las esclusas Spee y hundiendo el barco con toda su tripulación a bordo. Muere él y mueren 700 marinos alemanes. No hay ningún sobreviviente. 700 marinos. Continúa la persecución, más hacia el sur, más cerca de Magallanes. Capturan a otro, se acercan a otro barco alemán, y entre dos lo cañonean, y en él iba el hijo mayor de von Spee. Lo hunden, no hay sobreviviente, muere el otro hijo de Spee. Continúan y alcanzan a Leipzig, otro barco más pequeño, lo cañonean y comienza a hundirse lentamente. Y este es uno de los pasajes oscuros de la Primera Guerra Mundial. Un barco hundiéndose recibe
en la encerrona de 2 enemigos, y la tripulación que estaba encubierta porque se estaba hundiendo el barco es masacrada, es ametrallada, cañoneada, que sobreviven 7 marinos que saltan al mar, y el resto es mutilado, masacrado, hecho pedazos por cañonazos a muy corta distancia. Es un crimen de guerra eso. Lo que hablábamos, una guerra sin códigos, sin protocolo. Nada, fue una guerra muy sanguinaria donde se perdió todo lo de caballeroso que en algún momento pudo tener la guerra. Y en ese barco, tú no me vas a creer, pero muere el otro hijo de Spee, que también era oficial de la Armada Alemana. Ese día mueren Maximilian von Spee, sus 2 hijos, y se pierden barcos muy importantes de la Armada Alemana, pero se salva uno de nombre Dresden, que consigue huir, consigue meterse al estrecho de Magallanes, es ayudado por gente en Punta Arenas. A medida que la gente se va enterando por radio, por los telex que llegan a los diarios, de esta gran batalla que se está produciendo en el sur. Imagínate, eso es una batalla espantosa. Estamos hablando de hundimientos de barcos, explosiones, barcos escapando por fiordos, perseguidos por acorazados, y esto a vista y paciencia de la gente que estaba en la costa. El Dresden tiene un dato alucinante. El Dresden se mete por las islas del sur de Chile, por los archipiélagos, ¿no? En Coyhaique, se escapa, patrullan tropas británicas por la costa, bajan a tierra, lanchas, acorazados, buscando darle cacería a este barco que fue responsable de la única derrota en décadas de la Gran Armada Británica. Y este consigue esconderse, y con la ayuda de gente de Punta Arenas, de chilenos y colonos, logra irse a un lugar que lo tengo anotado aquí porque se me olvidó: Quintupeu, que queda hacia el interior de Puerto Montt. Son unos fiordos maravillosos. Yo leí las descripciones porque no lo conozco. Habla de acantilados de 300 metros que bordean canales de aguas esmeraldas, con cascadas de agua maravillosas, en el sector donde Chile es más delgado. Chile, en el sector de Quintupeu, tiene 14 kilómetros de ancho entre el mar y la frontera argentina. En ese lugar vienen desde Puerto Montt, desde Osorno, colonos en lanchones, les traen cerveza, les traen embutidos, les traen música, fiesta, se juntan con ellos, los llevan a otras islas, toman la maquinaria dañada del Dresden, y en un sistema de postas, para evitar la detección de los británicos que están vueltos locos buscándolo, los reparan en Puerto Montt. En Puerto Montt se reparó maquinaria de uno de los acorazados más famosos de la Primera Guerra Mundial. ¡Qué increíble! Hay, con nombre y apellido, los alemanes, colonos, descendientes de alemanes, que ayudaron al Dresden a mantenerse escondido en Quintupeu. Fueron 2 o 3 meses, en que esos marinos vivieron en una especie de paraíso. Estamos hablando del verano. Estamos hablando que todo enero ellos lo vivieron en este lugar idílico que es realmente un paraíso. Algún día estoy seguro que voy a viajar porque las fotos que vi son increíbles. Y vivieron en calma y tranquilidad, pero en algún momento tenían que salir de ahí. Ellos eran soldados, tenían instrucciones, repararon el Dresden, se demoraron hasta entrado febrero y siguieron rumbo hacia el Pacífico, a reunirse, intentar reunirse con el resto, con lo que queda de la flota, pero con un detalle que alimenta la leyenda. El Dresden, meses atrás, había estado en México rescatando a residentes alemanes de las revoluciones y de los golpes de Estado incesantes que habían en México. Y en un gran cofre metieron las alhajas, el oro, la plata, los bonos y todos los objetos de valor de las familias poderosas que vivían en México. Las metieron en la bodega, en un tesoro multimillonario, y emprendieron viaje a Alemania, pero tuvieron que regresar. Y ahí se enfrentan y ocurre todo esto que te digo yo. Entonces, el Dresden, que estaba en Quintupeu, tenía en sus bodegas un tesoro multimillonario de oro, plata y materiales y gemas preciosas. ¡Qué increíble! ¿No hay ninguna posibilidad que parte de ese tesoro haya quedado acá? Hay decenas de testimonios que dicen que el almirante
ordena en un momento sacar algo de las bodegas. Y fabrican los mismos marinos con gente que los estaba ayudando, con madera de ahí, una gran caja que envolvió en pieles, que envolvió en grasa, que aisló en el fondo, lo aisló de la humedad, y la levantaron en una grúa. Y todos los testigos coinciden en que de pronto esa caja ya no estaba. Entonces lo que suponen es que está en un islote, en un rellano, en una esquina de algún fiordo, o derechamente con pesos en el fondo de alguno de los fiordos cercanos a Quintupeu. Te digo que decenas de buzos, pescadores, han agotado recursos, se han tirado 1000 veces al agua buscando el tesoro del Dresden que está ahí. No es un mito sin ningún asidero. Los registros de ese tesoro están. Los testigos que vieron esto están. Los testigos que vieron la caja y después la vieron desaparecer están. Hay hoy un tesoro tremendo alemán en los fiordos cerca de Quintupeu sin encontrar. ¡Qué increíble! Por ejemplo, el Dresden no termina ahí sus aventuras, esta aventura alucinante, ¿no? Que es una batalla donde derrotan a los británicos, que es una fuga de película que hacen entre medio de los fiordos y de los canales chilenos, esconderse durante meses. O sea, ¿por qué no han hecho esa película, por Dios? Y emprende rumbo a Juan Fernández. Hacemos un breve alto, Jorge. Esta historia está alucinante. Queremos saber más acerca de las andanzas de esta embarcación del Dresden. Y asimismo, quiero saber a la vuelta, ¿dónde estaba el mayor poderío militar de armamento en esta Primera Guerra Mundial? Más antecedentes sobre qué rol jugó Chile en este primer gran conflicto bélico global. Pero antes, un breve alto. Somos Mentiras Verdaderas, ya volvemos. Información oculta, desconocida en torno a la Primera Guerra Mundial. El rol que jugó Chile en este gran conflicto bélico global, 30 países jugando la vida de cientos de miles de sus ciudadanos en 3 continentes. Sí. Y una batalla que no dejó, una guerra, digamos, que no dejó ajeno a nuestro país. Jorge Baradit, estamos hablando a esta hora de la noche de una embarcación que se logró convertir en un mito, este Dresden, sí. y cómo entre escapadas y jugadas muy heroicas logra entrometerse en nuestro país, haciéndonos formar parte también del conflicto bélico. Bueno, el Dresden aquí fondeado en Quintupeu con sus, imagínate, submarinos cansados, pero también siendo agasajados por los chilenos, ¿no? Por los colonos chilenos. Se hacían fiestas, ¿no? En el Dresden, con música, acordeón y cerveza. ¿En el mismo barco? Por supuesto, pues, si Chile estaba en el fin del mundo. Y esto, Quintupeu y estos fiordos eran el fin del fin del fin del mundo. O sea, no había cómo llegar, no había cómo saber. Hasta el día de hoy es difícil controlar o fiscalizar lo que ocurre en ese sector donde el continente se fragmenta, donde Chile se parte, ¿no? En 1000 pedazos. O sea, la tripulación se sentía efectivamente segura. La tripulación estaba completamente a salvo, pero no podían seguir ahí para siempre. Entonces, en febrero, ellos zarpan con carbón entregado por colonos chilenos, con herramientas y con maquinaria funcional gracias a la ayuda de los chilenos, y parte hacia el Pacífico, pero hace una parada, porque tenía muy poco carbón a pesar de todo, hace una parada en Juan Fernández. Antes es visto por un barco británico, identificado, y por supuesto informan al mando británico que de inmediato se lanza a la cacería. El Dresden estuvo en el archipiélago Juan Fernández, en la bahía Cumberland, cuando de pronto aparecen barcos ingleses. Lüdecke, el capitán del Dresden, levanta banderas blancas, banderas de parlamento, pero los británicos están tan choreados, tan aburridos de esto, y quieren zanjar la cuestión de una, que se ponen a dispararnos. Hay un cañonazo que mata a 6 marineros, entonces Lüdecke dice, no, sabes que hasta aquí llegamos, y toma una decisión que es muy usual en la marina. Cuando no hay nada que hacer, hundes el barco, porque no quieres que lo tomen y lo utilicen, ¿no? Como pasó con el Huáscar, por ejemplo. El acorazado, por ejemplo, hermano del Huáscar, en la Guerra del Pacífico, el Manco Cápac, Perú tomó una decisión de este tipo: abre las esclusas y lo hunde, antes de ser entregado a los chilenos. Entonces, Lüdecke toma la misma decisión, hunde el barco, le ordena a su tripulación alcanzar costa, y en la costa es rescatado por chilenos.
y el gobierno chileno toma una determinación súper interesante. Los declara prisioneros de guerra. Chile los toma prisioneros, que no hay ninguna razón, ¿no? Pero en el fondo lo que estaban haciendo era protegerlos de los británicos. Y trasladan a toda esta tripulación del Dresden a la isla Quiriquina, ¿no? Cerca de Concepción está la isla Quiriquina. Y ahí los mantiene con la instrucción de parte de Alemania, con contactos, de estar ahí guarecidos hasta el fin de la guerra. Sin embargo, y aquí hay dos historias, ¿no? Hay una que dice que se escapó Wilhelm Canaris con dos más, que era un teniente en esa época, creo, no recuerdo bien. Y hay otras versiones que dicen que le fue permitido escapar. Y estos tipos llegan y terminan en Osorno. Y Canaris vive un tiempo en Osorno, toma una nacionalidad chilena falsa y eventualmente huye a través de Puyehue a Nahuel Huapi, y de ahí de vuelta toma un barco de vuelta a Alemania. Y ahí es donde yo te cuento que el tipo termina convertido en un espía de nombre Rosas, chileno.